Bien, ya somos 36 personas, no sé si va a haber más personas ahí que se van a seguir integrando para que pues, puedan escuchar lo que es la clase del día de hoy. Vamos a dar un par de minutillos más y vamos a iniciar dando la clase. Solo quiero que por favor ustedes puedan validar en sus apuntes anteriores qué fue lo que vimos acerca sobre la parte de las proporciones para lo que es una prueba de hipótesis, ¿verdad? Sabemos muy bien que la parte de una prueba de hipótesis pues es más que todo confrontar el parámetro, ¿verdad? O sí, el parámetro más que todo que nos indica el ejercicio, ¿verdad? Si voy a necesitar de toda su ayuda y apoyo, por favor, para hacer los respectivos cálculos y pues también que ustedes vayan aprendiendo a lo largo de el desarrollo de los ejercicios que voy a estar plasmando en el pizarrón. Entonces, vamos a admitir a todos los demás compañeros que se están ingresando. Mínimo tienen que haber una cierta cantidad ahí de participantes. Excelente. Y el mínimo que tener a unos 50, ¿verdad? Bien, a los que acaban de ingresar les estaba comentando que el licenciado Vázquez Díaz quizás no va a estar el día de hoy, pero a los que me están haciendo el favor de estar en el otro salón, por si acaso ingresa, pues nos avisan por este medio y todos nos vamos a migrar al salón del 305, corresponde, ¿vieron? Entonces, en caso él se presente, si no, aquí yo voy a estar con ustedes practicando, ¿verdad? Los ejercicios de Licenciado, prueba de hipótesis. buenas noches. En el otro salón hay como 49 conectados, ¿vi? Si hay alguno de ellos que no están conectados acá, les puede decir que se pueden conectar aquí en este salón. Pero si se quieren mantener ahí es para que me informen por si en caso el licenciado Vázquez Vides ingresa al salón y diga buenas noches compañeros. Entonces alguien que me avise, que esté atento y pues me indiquen para ver a qué vamos a proceder. Entonces Javier dice que sí. Muchas gracias. Ya hay 53 personas. Ahorita Va. mandaron el link otra vez para que se unan a este salón. Excelente, muchas gracias. Gracias, Roberto Sebastián. Ya se están uniendo más. Eso es muy bueno. Bien, entonces, les comento esto porque ahorita cuando vamos a ver la prueba de hipótesis orientada a la proporción, nosotros tenemos, si no estoy mal en sus apuntes, tienen que haber dos casos, ¿verdad? El caso 1, que sería, en este caso, la prueba de hipótesis o para hallar el estadístico de prueba normal, ¿verdad? Sin factor finito de corrección. Y en el caso número 2 es con factor finito de corrección, que técnicamente es el caso número 4. ¿Okay? Para el caso de las proporciones únicamente vamos a tener la fórmula normal, ¿verdad? Que en este caso sería para hallar el estadístico de prueba, Z es igual a decir que sería la proporción principal, ¿okay? Es decir, la P minúscula, menos la media de la proporción, ¿verdad? En este caso es la P mayúscula, y lo vamos a dividir, perdón acá, vamos a dividir dentro de la raíz cuadrada de la multiplicación de P por Q partido N. Y según dicen los compañeros, el caso número 2 es la misma situación, número 2, que Z es igual a la P menos en este caso, la media de la proporción, ok, Z es igual, partido, ok, partido, la raíz cuadrada, lo mismo que tenemos acá de P por Q, y lo vamos a dividir dentro de N por la multiplicación B N con factor finito menos N partido N de la población menos U.
¿Sí o no? ¿Así lo tienen? Entonces, sabemos que para cuando vamos a aplicar el caso número 2 de las proporciones, es cuando aplican la regla del factor finito de corrección. Todos ya sabemos que la regla del factor finito de corrección es cuando nosotros dividimos n de la muestra dividido la población y esta nos da un resultado igual o mayor al 0.05. En todo caso, si cumple esta regla, entonces vamos a proceder a realizar el factor finito de corrección. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bueno, he de asumir que sí. Sí, Lick. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ubicarnos, por favor, en su libro de texto en la página 109, en el ejercicio número 2 de los ejercicios para practicar en clase. Vamos a desarrollar un ejercicio de esos y por favor necesito que ustedes pongan toda su atención y también me ayuden con la parte de los cálculos. ¿Okay? Vamos a leerlo, si ya lo encontraron todos, vamos a leerlo, por favor. Y vamos a subrayar los datos interesantes, así como el licenciado Vázquez Vides, ¿verdad? Como el licenciado Vázquez Vides, pues nos ha venido enseñando, ¿verdad? Hay un buen grupo, eso está muy bien. Vuelvo a repetir entonces, la página, estamos hablando de página 109, ejercicio número 2, de los ejercicios para practicar en clase. ¿Sí? Entonces vamos a proceder, por favor, a realizar dichos ejercicios. Bien. El ejercicio número 2 nos está indicando, pruebe la aseveración de que la proporción de adultos que fumaron un cigarrillo la semana pasada es menor de 0.25. Es menor de 0.25. Si se tomó una muestra de 1018 adultos, de los cuales 224 dicen que fumaron un cigarrillo la semana pasada, a un nivel de significancia del 2.22%. Vengo yo aquí y les pregunto a ustedes, analicemos el ejercicio y podemos indicar, ¿ustedes harían, aquí aplicarían un factor finito de corrección? ¿Sí o no? ¿Aplica para un factor finito de corrección? ¿Nos está indicando algún tipo de especie de población? ¿Alguna lotificación? ¿Alguna población? ¿Algún censo? ¿Sí o no? Alguien que me dé una respuesta. Yo creo que sí, Lick, porque está dando la población y la muestra de la población, ¿verdad? O la Para usted proporción. dice que sí, porque nos está dando una muestra de la población. ¿Alguien más que opine igual que el compañero Manuel? Escucho. ¿Aplica o no aplica? Uno más. A la que tímido vienen mucho. Bueno. En este caso, estimado, viene que no. Ahí vamos a corregirlo. Lucita Valenzuela dice que no. Está bien. Sí, es correcto. Miren, mi criterio me dice que no. Primero, porque no nos están dando una población como tal. Solo nos están indicando una proporción. Y la muestra nos está diciendo que es de 1018, ¿verdad? Que de esos 1018 alumnos, 224 fumaron un cigarrillo la semana pasada, ¿verdad? Significa que lo restante, ¿verdad? No fumaron nada. O sea, al final el restante pueden ser que sean sanos como pueden ser que no. Pero entonces, hay una proporción ahí. ¿Okay? Entonces, nosotros venimos y vamos a realizar lo que son la extracción de los datos de este ejercicio. Decimos entonces,
nos están dando una media de la población, si nos están dando la media de la población, ¿verdad? Y en este caso es que es menor de el 0.25. ¿Okay? También nos está indicando, ¿verdad? La muestra que nos está diciendo que son 1018 adultos, ¿okay? Y también nos están diciendo que hay una proporción. Hay una proporción. Esta proporción, ¿verdad? Ya sabemos que lo que indica ahí son de 224 personas sobre 1018 que sí se echaron su cigarrillo. Entonces, ¿cuánto sería en porcentaje, verdad? ¿Cuánto es el equivalente de esta proporción en decimal? Pilas por ahí. 0.22. 0.22. 22. ¿Cuál sería entonces el complemento? .78. Correcto. 38. 38. 38 entonces son los que no se echaron ningún cigarrillo. No fuman, ¿verdad? No fumaron y estos sí fumaron. ¿Okay? Para que ustedes también sepan diferenciar las proporciones. También nos está diciendo que hay una significancia, ¿sí o no? Hay una significancia equivalente al 2.22%. En su equivalente a decimal normal sería 0.0222. Si sabemos que la significancia es de 0.0222, el complemento va a ser entonces, ¿cuál es la cantidad de beta? .78. No, 0.078. ¿Cuál es el complemento de beta? 0.9778. Excelente, Roberto Sebastián. Usted está poniendo atención en las clases. Este es el valor de beta. Ustedes lo tienen que restar 1 menos la significancia para que nos den el valor de beta. ¿Bien? Bien, partiendo entonces con estos datos, entonces vamos a indicar los pasos para poder hacer la prueba de hipótesis. Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que nos ha enseñado el licenciado Vázquez Vides, ¿verdad? Primero, desde realizar la parte de la hipótesis teórica. ¿Y cuál va a ser mi hipótesis teórica? Lo que les está preguntando el ejercicio. ¿Qué me está diciendo a mí el ejercicio? Que la proporción de adultos, o sea, queremos validar si la proporción de adultos ¿sí? que fumaron un cigarrillo la semana pasada es menor a o es menor de 0.25. ¿Ok? Esa es mi hipótesis teórica. Entonces, esta hipótesis teórica, en el paso número 2, la quiero convertir en modelo matemático. O se debe de convertir en un modelo matemático. ¿Okay? ¿Qué nos dice entonces este modelo matemático? El modelo matemático nos está indicando a nosotros que la media de la proporción, entonces, o lo que queremos confrontar, lo que queremos hallar, es si verdaderamente, ¿verdad? A ver. Es si verdaderamente la proporción de adultos es menor a 0.25. ¿Okay? ¿Sí?
Entonces, para poder hallar, en este caso, validez, tenemos que tener algo contrario, y ese algo contrario es el paso número 3. El paso número 3 es el modelo matemático contrario. Y ese modelo matemático contrario significa que si la proporción de adultos es menor al 0.25, significa que también hay una posibilidad que la proporción sea igual o mayor a 0.25. Tenemos que descifrar matemáticamente cualquiera de las dos hipótesis, ¿ya no? Entonces, aquí podemos determinar de una vez, ¿verdad?, cuál correspondería entonces a la hipótesis nula. Ya el licenciado Vázquez Vides ya nos dijo cómo identificar la hipótesis nula. ¿Alguien que me diga en cuál de estos dos corresponde a la hipótesis nula? La contraria, ¿Por qué? porque lleva igual. Correcto. 100 puntos. Esta sería entonces la hipótesis nula. Y esta sería entonces la hipótesis alterna. Significa entonces que automáticamente el modelo matemático de la hipótesis alterna me va a funcionar como hipótesis alterna. ¿Okay? Vamos a comprobar entonces la hipótesis alterna. Pero también nos está diciendo que el paso número 4, vamos a entonces a decir que, hacerlo acá, vamos a determinar en el paso número 4, entonces vamos a determinar el criterio de la prueba. El criterio de la prueba no es más que para poder definir en la gráfica en dónde vamos a ubicar el estadístico de prueba, ¿verdad? O el estadístico prueba. Entonces venimos nosotros acá y realizamos la famosísima campanita de Gauss. ¿Sí? La campanita de Gauss, venimos y armamos nuestra campanita como tal. ¿Sí? Y la vamos a empezar a graficar. Va. Entonces, para poder hacer la gráfica y en dónde vamos a ubicar la parte de la colita donde tenemos que encontrar si va a ser rechazada o si va a ser aceptada la hipótesis, la vamos a hacer en función de la hipótesis alterna. Es decir, en la dirección que nos está indicando, ¿verdad?, el signo menor o mayor que. ¿Okay? En este caso, como este es menor a 0.25, significa que la colita se encuentra en la parte izquierda. Quiere decir que la colita Ashura yo la voy a hacer en el lado izquierdo de la curva, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer lo que hace el IC. Sería -1, -2, -3. 1, 2, 3. Entonces voy a colocar aquí. Y como es menor que, entonces estamos hablando de una gráfica de una colita. ¿Okay? Entonces la colita ya sabemos que la vamos a ayudar de este lado. En donde esta parte de la colita va a tener el valor de la significancia. En este caso es de 0.0222. Y también voy a colocar la beta acá, que es lo equivalente a 0.9778. ¿Ok? 0.9778. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber, o sea, nosotros como tal, tenemos que saber que las áreas de la curva, o en este caso los sectores de la curva, cada mitad de la curva es un equivalente al 0.5 y al 0.5. ¿Sí? Porque el total completo de la curva es equivalente a 1, ¿verdad? O sobre el 100%. Pero resulta que en el extremo izquierdo de la curva, ¿verdad?, ya no me va a valer 0.5. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo el valor de la significancia. Y si yo tengo el valor de la significancia, esta parte izquierda ya no va a valer 0.5, ¿verdad?
Entonces significa que yo tengo que encontrar el valor de este vacío que está acá, con base al 0.5. Entonces, ¿cuál sería el valor de este lado izquierdo que no está asurado de la curva? ¿Cuál es este valor? ¿Cuál es la diferencia de este valor? $0.4778. Correcto. Me fue María. Checo. 4778. Es correcto. 0.4778 es la diferencia, ¿verdad? Que ustedes cuando suman estas dos partes les va a dar 0.01. ¿sí? Entonces, correcto. Con base a esto, señores, vamos a nosotros a determinar el valor de la Z en la tabla de valores. ¿Y cuánto me dijo, Roberto? 2.01. Correcto. Correcto. Entonces, pero en este caso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está en el área del lado izquierdo de la curva, en donde se encuentran los negativos. Aquí sería menos 2.01. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos que todo lo que tenga que ver del 2.02 menos 2.02 hasta el infinito en negativo va a ser mi área de rechazo. Pero si a mí me sale el 2 exactos negativo, o puede ser que salga negativo o positivo, perdón, este va a ser mi área de aceptación. ¿Ok? Esta parte es mi área de aceptación. Entonces significa que cuando ahorita hagamos el número 5, que es la determinación del estadístico de prueba, tengo que ver que ese valor, ¿verdad? Pueda quedar en el área de rechazo o en el área de aceptación. ¿Cómo? A través de la fórmula. Decimos entonces que la fórmula es de Z es igual a decir, ¿sí? Z es igual a decir... Y perdone, ajá. buenas noches. ¿Por qué es menos 2.01, Z? El menos. Porque está ubicada en el área negativo de la curva. ¿O no lo hemos visto así con el IC? Ah, sí, sí, sí. Gracias, Nick. Sí. Ah, correcto. Va. Entonces hacemos lo que es la parte de la Z, que sería la proporción menos la proporción de la media, P mayúscula. Y aquí va a ser la raíz cuadrada de la proporción P por el complemento Q. Y aquí lo vamos a partir dentro de N, ¿verdad? Sustituyendo datos, entonces aquí sería la P del 0.22 menos P de la proporción, que sería 0.25, y aquí lo vamos a dividir, ¿sí? De la proporción, en este caso sería 0.22 por 0.78. Lo vamos a dividir dentro de N. En este caso es el número total de la muestra, que sería 1018. ¿Cuánto nos da entonces el valor de Z, compañeros? Lick, disculpe, mientras tanto, ¿me podría volver a decir lo que dice hasta arriba? Es que no alcanzo a verlo. Ah, esta. Sí, por favor. Ah, es lo que usted tiene en el libro. Dice la proporción de adultos que fumaron un cigarrillo la semana pasada es menor de 0.25. Esa es su hipótesis teórica. Ah, ok, muchas gracias. Eso es lo que ustedes tienen que poner en la hipótesis teórica. No hay ningún problema. Otros catedráticos esto no lo mencionan. Los otros catedráticos se lanzan a la hipótesis nula. Y partiendo de la hipótesis nula ya calculan la hipótesis alterna.
y ya ni siquiera hacen esto, sino que de una vez se lanzan a pedir los datos y solo hallar los dos, hacen el estadístico de prueba y ya. Pero como el licenciado, pues es su forma de trabajarlo, entonces así hay que verlo, ¿verdad? Entonces, si no va, como lo dice el licenciado, en la hora de su examen, pues ahí sería criterio del licenciado si les va a topar o no la respuesta, ¿verdad? Entonces, háganlo mejor como lo hemos visto con el licenciado Vázquez. Bueno, Gracias, Lick. vale. Entonces, ¿me dicen ustedes cuánto nos quedó, Z? A Andrea María Solís le dio menos 2.31. ¿Todo les dio igual? Me imagino que sí. María Castellanos dice que sí. Entonces, efectivamente. Dígame, Ángeles. Es que la Z que usted calcula acá, ¿verdad? Es esta. Este es donde usted, para que no se confunda, esta Z no es más que hallar el valor de la curva. Es para identificar, en este caso, hasta dónde va a llegar el rechazo, efectivamente. Y aparte está la Z, que sería del estadístico de prueba. ¿Verdad? Pero o sea, realmente sí va con esta Z. ¿Qué manda? Entonces ya encontramos esta Z y la vamos a ubicar en la curva. Si se pasó del menos 2.01, porque esta está más o menos por acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esta Z la encontramos aquí. Entonces, efectivamente, como dice Ángeles, la vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque quedó en el área de rechazo. Entonces significa que este menos 2.31, ¿verdad? En este caso se va a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí o no? Correcto. Se va a rechazar porque va a ser siempre en función de la hipótesis nula, la parte del rechazo, y vamos a probar la alterna. Significa entonces que ya hemos demostrado matemáticamente que la proporción de adultos que fumaron cigarrillo la semana pasada, ¿verdad? Sí es menor a 0.25. Sí es menor. Entonces ya podemos, yo siento que ya podemos borrar acá. Entonces ya solo hacemos lo que es la número 6, que sería la decisión. Y la decisión no es más que, en este caso, no se acepta la hipótesis. No se acepta la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y en la parte de la conclusión, tenemos que colocar que con una significancia del 2.22%, podemos inferir, o se infiere mejor, se infiere que la proporción de adultos que fumaron un cigarrillo la semana pasada es menor a 0.25. O sea, ya inferí que sí es menor ese porcentaje, ¿verdad?
porque matemáticamente ya lo calculamos. O sea, ya me hay un parámetro matemático, entonces sí puedo aceptar que sí es menor a 0.25. Por eso yo acepté la hipótesis alterna. ¿Okay? Y así es como se hace. Si lo tienen así, en puntos. Aunque en el examen ahorita sabe cómo les va, muchachos, pero esperaría que por lo mínimo un 40 y un 25, esperaría. Ahora, Lick, sí, a mí me causó gracia uno que me tocó a mí porque preguntaba sobre quiénes tienen la influencia de comprar y solo daba los datos de quienes no habían comprado. Y después cuando iba a poner la respuesta me di cuenta que era al revés. Lo más gracioso es de que las dos formas del ejercicio lo hice de las dos formas y las dos respuestas sí estaban ahí. Ya vio, es que era para confundirlo. Y esa fijo era una proporción, porque la afluencia de personas, si le dieron una proporción, o sea, ya está más que fijo. Y en uno de los casos ustedes, o sea, al final considero que también les tuvieron que haber dicho qué fórmula iban a usar, porque en algunos ejercicios les dicen, hay en la media de proporción, hay en la media, en la diferencia de las medias, ¿verdad? O hay en la diferencia de una proporción. O sea, les indica qué fórmula tendrían que haber usado. Si no lo hicieron así, no utilizaron el sentido común ahí, entonces estamos graves. Pero, pues ahí les decía. Bueno, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan unos 15 minutos. Vamos entonces a leer todos dentro de esos mismos ejercicios, el ejercicio número 1 de la página 109. Y lo vamos a leer entre todos. Dice, se considera que a lo sumo el 5% de los artículos guardados en un almacén son defectuosos. Ahí tenemos en primera instancia la proporción, la media de la proporción. Nos están indicando aquí que el 5% de los artículos guardados son defectuosos. Vamos a ver. A lo sumo, ¿verdad? ¿Ok? A lo sumo, ¿De el cuál 5% ejercicio es ese, son disculpe? defectuosos. Entonces aquí sería 0 puntos en el que manda. ¿Qué ejercicio es, perdón, Eli? Ejercicio número 1, 109. Gracias. Muy bien. Ahora dice, pasado un tiempo, la persona encargada del mantenimiento del almacén decide investigar si esa estimación es correcta. Para ello, escoge aleatoriamente 300 artículos. Aleatoriamente 300 artículos. De un lote de 5,000. De un lote de 5,000. Es mi población. ¿Y cuántos escogieron? 300. Entonces, este es mi muestra. Encontrando, ojo ahí, que 25 son defectuosos. De los 300 encontraron que mi primera proporción, 25 de los 300 eran defectuosos. ¿Cuánto es mi porcentaje en proporción? ¿Y cuánto es el complemento? ¿Ya? Lincoln da 0.08, ¿no? ¿Y la complemento? 0.92. Correcto. Ahí estamos. Ahora dice que con un nivel de significación del 4.44%, significación de 0.0444, ¿verdad? Tenemos que estimar, ¿verdad?
¿será que la persona encargada de mantenimiento del almacén encontró evidencia que indique lo contrario? ¿Verdad? Que indique lo contrario. ¿Será que encontraría esa evidencia? Entonces sabemos de que para poder hallar el complemento, la beta, ¿verdad? La beta es la diferencia de 1 menos la significancia. ¿Y cuánto tenemos? ¿Cuánto sería el valor de beta? Punto 9556. Correcto. Ahí estamos. Entonces, ok, ya tengo una población, tengo un lote de 5,000 y tengo una muestra de 300 de ese lote. Me dirán entonces, ¿puedo aplicar o no puedo aplicar factor finito de corrección? Si yo sé que para poder validar ya sé la regla, n dividido en... ¿Cuánto me dio? 0.06. Sí se aplica. ¿Aplicamos o no? Sí se aplica. Sí se aplica. Sí, aplicamos factor finito. En tanto, es un caso número 2 para prueba de hipótesis de la proporción. ¿Okay? Vamos a quitar esto para que tengamos espacio. Después hagamos lo demás. Número 1, hipótesis teórica. En este caso, que se considera que a lo sumo se considera que a lo sumo el 5% de los artículos guardados son defectuosos. Se considera que a lo sumo el 5% de los artículos guardados son defectuosos. Partimos entonces con la parte número 2, que en este caso es el modelo matemático. ¿Cómo vamos a expresar entonces en modelo matemático esta observación? En la proporción, ¿cuál es el signo de a lo sumo? Menor o igual que, licenciado. Correcto. Que sea menor o igual que el 0.05. Es decir, que la cantidad de artículos que pueden ser defectuosos es hasta 0.5. Solo el 0.05% pueden llegar a ser defectuosos. Eso es lo que queremos validar. No más, ¿verdad? Ahora, si me hubiera dicho a mí como mínimo el 5% de los artículos podrían ser defectuosos, ¿verdad? O sea, ya me están dando una condición de que tiene que ser eso o más. Entonces, este signo sería el contrario. Igual, mayor o igual. Pero como es como mínimo, ¿verdad? Me da un límite, es decir, hasta 0.05. Significa que yo puedo tener de defectuosos un 0.01, un 0.02, un 0.03, un 0.04 y un 0.05, pero hasta ahí nada más. ¿Entiende? Hasta ahí nada más. Y eso es lo que yo quiero comprobar. Si efectivamente ese 5%, ¿verdad? Por eso que cuando vayamos a hacer el modelo contrario, ¿cuál sería entonces mi modelo matemático contrario? La proporción es mayor que 0.05. Correcto.
Entonces significa que tenemos que ver si yo tengo la razón o puede ser de que esto matemáticamente puede seguir al 0.06, 0.07 y así, ¿verdad? Eso es lo que queremos buscar. Entonces, lo vamos a confrontar ¿cómo? Pues haciendo nuestro estadístico de prueba, pero antes tenemos que determinarlo geográficamente, o es gráficamente, perdón, más bien dicho. Y eso sería el número 4. El número 4 sería entonces el estadístico de prueba. ¿Okay? En donde el estadístico de la prueba, ¿okay? El estadístico de la prueba, vamos a hacer nuestra curva normal y ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Colocamos nuestra beta, que esto es igual a 0.9556. ¿De qué lado voy a ayudar la gráfica? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Lado derecho. Correcto. ¿Por qué? Porque antes de eso tuvimos que haber identificado la hipótesis nula, que es la que tiene igual, y la alterna, que es esta, al contrario, ¿verdad? La que tiene igual es la hipótesis nula. Por lo tanto, entonces, esta viene siendo la hipótesis nula. ¿Okay? ¿Verdad? Y esta es la hipótesis alterna, correcto. Entonces aquí vamos a poner menos 1, menos 2 y menos 3. Vamos a poner 1, 2, 1, 2, 3. Y entonces venimos nosotros acá y pues vamos a buscar esta parte. ¿Okay? Vamos a buscar, a colocar aquí el nivel de significación, que este es equivalente al 0.044. Entonces, si mi valor izquierdo, o sea, es decir, el sector izquierdo de la curva es equivalente al 0.5, pero si yo tengo en el sector derecho que el área de significancia es de 0.044, este sector derecho ya no me va a valer 0.05. ¿Cuál sería el valor de este espacio vacío de este sector derecho de la curva? 0.4556. ¿Cómo? 0.4556. ¿Cuál sería entonces, con base a esta situación, cuál sería mi Z? Mi Z del valor de mi área, mi límite del área de rechazo. Vamos a la tabla y lo veamos. Lo vemos ahí. 1.75. 1.70. 1.70, 1.75. Cierto, es criterio, perdón. Cierto, María. 100 puntos. Es criterio de la prueba, ¿ya? Gracias por la corrección. 1 punto. 1.71. 1.70. 1.70, Link, ¿no? Jacqueline Yasmín López Barco. ¿Tenía duda? ¿No? Bueno, entonces aquí sería mi valor de área de rechazo hasta el 1.70. Necesito validar entonces, ¿verdad? Que a través del estadístico de prueba, si va a estar en esta área de rechazo o va a estar en el área de aceptación. ¿Cómo? En el paso número 5, estadístico de prueba. Que el estadístico de prueba no es más que la fórmula que ya habíamos visto, en donde Z es igual a P menos la proporción, la media de la proporción, por, en este caso dividido, en la P complemento, la P por complemento, que sería la Q, partido N, ¿verdad? Y a esto le vamos a multiplicar, ¿verdad?
el factor finito de corrección, que no es más que n menos n partido n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces decimos nosotros acá que la P de la proporción es igual a 0.08 menos 0.08 menos, vamos a ver, sí, la P, que sería 0.05, partido, sustituimos los datos de la fórmula, P, que estamos hablando de 0.08, por 0.92 del complemento, partido n de 300, ¿okay? Por la multiplicación de, en este caso, de 5.000 menos 300 partido 4.999, ¿verdad? Que es 5.000 dividido 1. ¿Cuánto nos da el valor de Z? ¿Respuestas? (0.08 menos 0.05) ¿okay? Dividido 0.08, es decir, la raíz cuadrada de 0.08 por 0.92 dividido 300. Y a eso le vamos a multiplicar 5.000 menos 300 dividido 4.999, que es n menos 1. ¿Cuánto nos da el valor de Z? $1.98. 1.98. ¿Todos de acuerdo con el compañero? Sí, licenciado. Excelente. Gracias, Jennifer. 10. Excelente, Roberto Sebastián Chete de León. Bien. 1.98. Entonces se sobrepasó de nuestra área de nuestra área de rechazo. Significa que ese 1.98 está acá, precisamente. ¿Sí? Aquí está nuestra área de rechazo. Significa que la Z, esta parte de la curva, está aquí en el área de rechazo. ¿Perdón? ¿Ya? ¿Sí? Entonces significa que vamos a rechazar nuestra hipótesis Nula. correcta. Esta también la vamos a rechazar y vamos a apoyar la alterna. Está dentro del área de rechazo. Entonces, la decisión la voy a tomar de acuerdo a la hipótesis nula. Número 5, no, número 6. Sería no se acepta decisión. No se acepta la hipótesis nula. Y número 7 sería la conclusión que con una significancia del 4.44% podemos inferir o se puede inferir que
que a lo sumo, o sea, no, que el 5%, ajá, que el 5% a lo sumo de los artículos guardados no son defectuosos, son menos, ¿sí? Son más. Sí, no son defectuosos. No son defectuosos, sino que lo contrario. Entonces, sí se encuentra evidencia suficiente. Como respuesta, sí se encuentra evidencia suficiente sí se encuentra evidencia suficiente, ¿verdad?, para indicar que hay más del 5% de defectuosos. Para indicar que hay más del 5% defectuosos. No, aquí está mal la redacción. Sería que el 4.44% podemos inferir que el 5% así no es a lo sumo. No, sería no es igual o mayor, podríamos poner. No es igual o menor. Que el 5%. Podemos inferir que el 5% no es igual o menor en los artículos defectuosos. Podemos inferir que el 5% no es igual o menor en los artículos defectuosos. Entonces, como respuesta, decimos que sí se encontró evidencia suficiente de forma matemática para indicar que hay más del 5% de defectuosos, de artículos defectuosos. Incluso hasta esta respuesta puede ser la conclusión, ¿verdad? Podrían hacer con una significancia del 4.44%, sí se encuentra evidencia suficiente para inferir que hay más del 5% de los artículos guardados que son defectuosos. Podrían hacerlo igual. O sea, hay dos opciones de conclusión, ¿verdad? O a menos que la pregunta donde tiene que dar la respuesta sea bien concreta. Pero aquí me está dando una pregunta tan, así como otros ejercicios que hemos hecho con el equipo. Bueno, mis amigos, esto es un ejemplo de cómo se hace en la parte de las proporciones. Si en dado caso yo me he de equivocar, ¿verdad? Somos humanos, cometemos errores, al final pues todo lo vamos a definir el día miércoles ya con el licenciado Vázquez Vives, ¿ok?
si él va a hacer otros ejercicios de proporción. Ya ustedes le dirán al licenciado Vázquez Díaz si me entendieron a mí y pues podemos pasar a otro tema, ¿verdad? Porque esto es bien fácil. Con esto ya les puedo decir de que ya pueden hacer la hoja número 8, ¿verdad? Para la siguiente semana. Entonces, igual yo creo que el licenciado, para terminar de una vez de aclarar este asunto, creo que va a ser un ejemplo más. Y arrancamos con la prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias, ¿verdad? Entonces, sí, es algo bien complejo, pero al final no es nada de lo común, únicamente es, ya saben ustedes la diferencia entre las dos medias, y pues ubicarlo o sustituirlo en cada uno de los pasos que ya hemos venido desarrollando, ¿verdad? Entonces, compañeros, para mí fue un gusto estar con ustedes en este día. Lamentablemente, pues hoy no estuvo el licenciado Vázquez Víez con nosotros. Esperemos verlo, primeramente Dios, el día miércoles. Y pues ahí estoy para servirles cualquier duda. Ahí estamos. ¿Bien? Se me cuidan mucho. Pasen feliz noche. Gracias. Buenas noches, Alex.